Algo está sucediendo en la ciudad de Los Ángeles. En Misión Internacional El Shaddai te invitamos a tener un tiempo con el Señor para que tu alma sea impactada a través de la palabra de Dios, a través de un tiempo de guerra espiritual, un tiempo de alabanza y adoración. Ven, te invitamos en el 802 al este de la calle 46 Street, calles 46 y McKinley, en la ciudad de Los Ángeles. Nuestros horarios de servicio son los días miércoles, viernes y sábado a las 7:30 de la noche. Y el día domingo cerramos con una fiesta de reyes y sacerdotes. Ven, te invitamos a Misión Internacional El Shaddai. Para más información, llámanos al área 323-521-2886. Área 323-521-2886. Ven, te invitamos a tener una experiencia con Dios. No me escuchó bien, hermano. ¿Cuántos de nosotros tenemos promesas de Dios? Mire, y cada uno de nosotros, hermano, hemos recibido más de alguna promesa de parte de Dios que probablemente hasta el día de hoy aún no ha tenido su cumplimiento. Entonces, el día de hoy, hermano, queremos titular este pensamiento, esta enseñanza, el cumplimiento de la visión. Vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 12 y versículo 22. Cuando lo encuentre, dé un fuerte gloria a Dios que despierte ahí cualquier intento de sueño, hermano. Ezequiel capítulo 12, versículo 22. ¿Ya lo tenemos todos? Todavía no todos. Mire, si no lo encuentra aquí, solo levante sus ojitos, hermano, y ve aquí la pantalla, hermano. Gloria a Dios. Vamos a leer, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: Hijo de hombre, ¿qué proverbio es ese que vosotros tenéis acerca de la tierra de Israel, que dice: se alargan los días y desaparece toda visión? Vamos a hacer una palabra de oración. Cierre sus ojitos. En esta noche, buen Dios y Padre nuestro, venimos delante de tu presencia, Señor, dándote muchas gracias porque nos das la oportunidad y el privilegio de reunirnos en esta casa de adoración, Señor, donde hemos presentado nuestras ofrendas, nuestros sacrificios. Pero ahora te rogamos, Señor, que hables a nuestras vidas a través de tu hermosa palabra, Señor. Te rogamos que por medio de la revelación de tu Espíritu Santo nos ayudes a ver y a entender aún detrás de la letra, Señor. Te rogamos que mientras tu palabra sea expuesta, lleves cautivo a la obediencia todo pensamiento que se levanta en contra del conocimiento tuyo. Y te suplicamos, Señor, que esa hermosa semilla que es tu palabra caiga en la buena tierra de nuestros corazones y produzca fruto abundante al 30, al 60 y al 100 por uno. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, y el pueblo de Dios dice amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Y bien, hermano, en base a esta palabra queremos compartir en esta noche. El Señor dice a través de esta hermosa escritura: ¿qué proverbio es ese que vosotros tenéis acerca de la tierra de Israel, que dice: se alargan los días y desaparece toda visión? Mire lo que dice el versículo 23. Por tanto, diles: así dice el Señor Dios, haré cesar este proverbio para que ya no lo usen como proverbio en Israel. Diles pues, iglesia de Jesucristo, se acercan los días y el cumplimiento de toda visión. No me escuchó bien, hermano. Iglesia de Jesucristo, se acercan los días y el cumplimiento de toda visión.
Cada uno de nosotros, hermano, hemos recibido promesas, hemos recibido una palabra de parte de Dios a través de una escritura, a través de un sueño, a través de una profecía, hermano. Mas de alguna manera Dios ha utilizado para poder hablar a nuestra vida y sembrar una visión, poner una palabra en nuestros corazones. Pero ¿qué sucede, hermano, en el proceso que usted y yo estamos esperando ver el cumplimiento de esa visión o de esa promesa? ¿Qué sucede, hermano, cuando a usted y a mí nos dan una palabra? Recuerde usted que Abraham sale de Ur de los Caldeos. Lo único que lo acompañaba, hermano, la única garantía que le da Dios en el momento de salir de su tierra y de su parentela es una palabra que sale de la boca de Dios, hermano. Mire, este hombre no vio nada material, no vio algo físico que poder seguir. Lo único que escuchó fue una voz que le dijo: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, porque ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Y en base a una promesa, hermano, Abraham, que es conocido como el padre de la fe, decide emprender una caminata espiritual, hermano. ¿Qué sucede cuando tardan las promesas? Mire, por ejemplo, hermana, ¿qué pasa cuando su amadísimo esposo le dice: mija, mi amor, Hani, cariño, este fin de semana te voy a llevar a comprar otro par de zapatitos para que tengas 120 pares de zapatos? Entonces, hermano, mire, la hermana está ya con expectativa, está pendiente, mire, ya está checando ahí a través de los sitios de internet, está viendo cuál es el modelo, cuál es la marca, cuánto le va a costar. Mire, ya está esperando. Y de repente, hermana, ¿qué sucede si su amado esposo le dice: mi amor, fíjate que de repente los hermanos me invitaron a un partido de fútbol y no te voy a poder llevar al mall? ¿Cómo se pone la hermana? Mire, se arma la tercera guerra mundial, dice el hermano. Se pone para balazos la situación, hermano. ¿Qué sucede cuando las visiones o las promesas se tardan? Vamos a 1 Samuel capítulo 13 y versículo 8. 1 Samuel capítulo 13 versículo 8. Alguien que me ayude a leer el versículo 8, por favor. Gracias. Mire qué interesante, hermano. Recuerde que Saúl estaba con el ejército, hermano. Estaban a punto de entrar en un combate en contra de los filisteos. Y el profeta Samuel le había dado una palabra al rey Saúl. Le dijo: vas a esperar 7 días. Y al cumplimiento, mire qué interesante, al cumplimiento de ese término había una cita preparada. Había un tiempo señalado. Diga conmigo: un tiempo señalado. Mire lo que dice el versículo 8. Y él esperó 7 días conforme a el tiempo que Samuel le había señalado. Pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se le dispersaba. Mire, amado hermano, cuando Dios derrama o deposita una promesa en nuestras vidas, usted y yo, amado hermano, tenemos que aprender que cuando Dios nos habla, la Biblia dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, si Dios ha hablado, hermano, esa palabra tiene que tener su cumplimiento. Pero muchas veces, hermano, nosotros como que queremos echarle una manita a Dios. Nosotros como que queremos darle una ayudadita. ¿Recuerda usted el caso cuando trasladan el arca de la presencia, hermano? Y el rey David la trae en una carreta con bueyes. Y de repente, hermano, el arca está a punto de caerse. Y aparece uno, hermano, llamado Pérez. Y entonces ahí le trata de echar una manita a Dios. Y plinguín, hermano, pereció.
Mire, se le apareció la flaquita. ¿Por qué? Porque trató de ayudar a Dios, hermano. Y cuando usted y yo tratamos de ayudar a Dios, ¿sabe que lo más común que puede suceder es que a veces enredamos más las cosas, hermano? Mire, el otro día estaba hablando con un hermano que quiero mucho en el Señor y me decía: hermano, fíjate que estábamos con mi esposa orando, buscando de Dios, y de repente el Señor nos dio una palabra para darte. Y dije: gloria a Dios, la recibo, hermano. Y entonces me lleva a Segunda de Crónicas capítulo 7 y verso 12 y me dice: mira, aquí el Señor me habló esta palabra, que en esta casa que Él ha escogido como casa de oración, dice el Señor que sus ojos estarán abiertos y sus oídos estarán atentos al clamor que se levante de ese lugar. Y entonces, mire, él con toda la buena intención me dijo: hermano, es que yo creo que esto es por aquí y esto es por allá. Pero de repente, mire, como que se le prendió Edison, hermano. Hasta le vi que le resplandeció la cabeza. Y me dijo: pero ¿sabes qué, hermano? Mejor te voy a dar solamente la palabra, y no vaya a ser que tratando yo de ponerle más salsa a los tacos termine enredando la cosa. Y entonces, hermano, cuando llegamos en la noche al lugar donde normalmente vamos a tener un tiempo de intercesión, hermano, resulta que en ese día, mire, como que los guerreros se nos estaban fatigando, los valientes estaban queriendo colgar sus armas de guerra. Y cuando llegamos a la casa de oración, hermano, le dije: hermano, el Señor me ha dado una palabra, y la palabra es que en esta casa que el Señor ha escogido como casa de oración, el Señor nos dijo que sus ojos estarían abiertos y sus oídos estarían atentos. Mira, hermano, como que a los intercesores nos inyectaron una Red Bull con Monster mezclado con Bellodecta y Neurobión, hermano. Agarraron power, hermano, los hermanos intercesores. ¿Por qué? Porque cuando Dios da una palabra, hermano, usted y yo muchas veces, gracias, hermano, no necesitamos como que echarle una manita al Señor. Entonces, mire, cuando estaba el rey Saúl esperando, dice la Biblia, conforme al tiempo que Samuel había señalado, pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo comenzaba a dispersarse. Cuando Dios habla una palabra a nuestro espíritu, hermano, usted y yo tenemos que tener la certeza de que esa palabra no depende de nuestras circunstancias. Esa palabra, hermano, no está condicionada en base a lo que usted y yo percibimos con nuestros sentidos naturales. Porque si comenzamos a dejarnos guiar, hermano, en base a nuestros sentidos naturales, hermano, mire, vamos a ver con la ayuda del Señor que la mayoría de las veces cometemos errores garrafales, hermano. Versículo 9 dice: entonces Saúl dijo: traedme el holocausto y las ofrendas de paz. ¿Y qué hizo? ¿Acaso Saúl era sacerdote, hermano? Saúl era rey. La función de él era salir a la guerra, ir delante del pueblo. Pero cuando vio que el ejército, hermano, comenzaba a inquietarse, comenzaba a dispersarse. Por eso, si hay algo que tiene que ser una prioridad, hermano, en la vida de un líder, es que nuestros oídos primeramente tienen que estar sintonizados a la voz de Dios antes de poder oír la voz de los hombres. No quiere decir que en la multitud de los consejeros no hay sabiduría, pero primeramente, hermano, tenemos que escuchar lo que el Espíritu está hablando a nuestro espíritu, para que usted y yo, hermano, no vayamos a errar en el camino. Versículo 10, mire lo que dice: y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, ¿qué sucedió? Mire, Samuel venía contento, buena onda, hermano. Venía hasta con la mano levantada, hermano, a hacerle high five. Saúl, pero cuando lo va viendo, hermano,
en vez de saludarlo, yo me imagino que se puso la mano en la cabeza y dijo: pero ¿qué has hecho, Saúl? Y Saúl respondió, mire, ¿no le parece como cuando le dicen a don Adán: Adán, what happened? Y Adán dijo: no, Señor, la mujer. Y la mujer dijo: Señor, la culebra. Y la culebra dijo: ¡ah! Se quedó en el aire, hermano. Saúl dijo: como vi que el pueblo se me dispersaba y como tú no llegabas dentro de los días señalados. Mire cuántos días le había señalado el profeta Samuel: 7. ¿Y cuántos habían pasado? 7. Lo que sucede, hermano, es que a veces las promesas de Dios muchas veces se prolongan un poquito. ¿Por qué, hermano? Porque nuestros caminos no son sus caminos, ni nuestros pensamientos son sus pensamientos. Para poder recibir las promesas de Dios, hermano, no podemos hacerlo a través de una mente natural, porque la mente natural, mire, cuando el Señor le dio la promesa a Abraham, le dijo: haré de ti una nación grande. Mire, y Abraham, hermano, ¿cuántos años tenía? Tenía 75 cuando salió, hermano. Cuando le da la promesa el Señor, ya tenía como 100 años, hermano. Mire, si en estos tiempos a veces ya los varones van cumpliendo 40, 50 y ya necesitan una manita, hermano. Ya no digamos el viejito de 100 años, hermano. Mire, sí, Señor, yo te creo. Mire, cuando ya estaba en una etapa, hermano, que cuando le hablaba a Sarita la buscaba y le decía: Sarita, ¿en dónde estás? Que no te veo. Y Sarita decía: que no te creo. Ya estaban avanzados en edad, hermano. Entonces, mire, como vi que el pueblo se dispersaba, tratamos muchas veces de justificar y decir: Señor, es que yo estaba tratando de echarte la mano, estaba tratando de ayudarte, y como vi que no llegaba y que el pueblo se dispersaba y los filisteos ya estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal, y no he implorado el favor del Señor, así que me vi forzado. Mire, como que le hicieron la manita de puerco, hermano. Como que lo estaban ahí apuntando con un rifle. Se vio forzado. ¿Por qué se vio forzado? Porque estaba tratando de recibir algo espiritual, hermano, con una mente terrenal. Y el profeta Samuel le dijo a Saúl: has obrado neciamente y no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino para siempre. Mire, la palabra tiempo, hermano, en el original es la palabra moed, que quiere decir un lugar acordado de reunión. Quiere decir el tiempo determinado. Mire, cuando la Biblia dice en el tiempo señalado, hermano, estaba hablando no solo de tiempo, sino que estaba hablando también de un lugar. Porque puede ser que usted y yo estamos en el tiempo de Dios, en el tiempo preciso. Mire, usted dice: es que el bus pasa a las 7:40, pero si lo está esperando en la Central y pasa en la Avalon, está en el tiempo correcto, mas no en el lugar. Y la palabra moed tiene que ver con una sincronía entre tiempo y lugar. Es muy importante, hermano, para que usted y yo podamos recibir las promesas de parte de Dios, que estemos en el tiempo correcto y en el lugar que Dios ha señalado. ¿Qué sucede cuando no esperamos los tiempos señalados? Mire, yo ponía unos ejemplos ahí en la pantalla. Cuando no esperamos los tiempos señalados, hermano,
Mire, aun cuando Abraham fue conocido como el padre de la fe, hermano, cuando veía que se estaba pasando el tiempo y de repente Sara no podía dar a luz la promesa, mire, la mujer tuvo una brillante idea y le dijo: mi amor, ¿qué te parece si ahí está la sierva Agar? Imagínese la sierva, tal vez unos 28 años, hermano. Como era egipcia, usaba la falda medio cortita y había aprendido a maquillarse. Mire, y el padre de la fe dijo: amén, hágase, Señor, tu voluntad. Mire por qué el viejito pícaro, hermano, no dijo: mi amor, ¿qué le parece si antes de tomar la decisión nos ponemos a orar y buscamos el consejo del Señor? Mire, como yo me imagino que no era fea la sierva, hermano. No pidió mucha guianza, dijo: recibo, Señor, si así me quieres bendecir. Pero cuando usted y yo no esperamos los tiempos señalados, sabe que probablemente sí vamos a dar frutos, pero no van a ser frutos del Espíritu, sino que van a ser los frutos de la carne. Mire, y posteriormente, hermano, tuvo que pagar las consecuencias por una decisión alocada, hermano, por un momento de arranque, de ira, de desesperación o de no sé qué. Mire, tal vez podría decir un arranque de macho viejo, hermano, le dio. Y después vienen las consecuencias cuando Dios le dice: este no es el hijo de la promesa, tienes que escuchar a tu mujer y sacar a la sierva y a Ismael y enviarlos al desierto. Mire, ¿qué habrá sentido ese hombre? ¿Por qué? Porque no supo de alguna manera esperar el tiempo señalado, el tiempo Moed. Mire, otro ejemplo que le ponía ahí: cuando no esperamos los tiempos señalados, haremos mal uso de nuestra herencia. Mire, el hijo pródigo, hermano, ¿será que iba a recibir una herencia? Pero ¿cuándo pidió la herencia, hermano? Mire, si el padre todavía estaba fuerte, hermano, como dicen en El Salvador, estaba cholotón todavía, estaba pollón. Mire, haga de cuenta, yo me lo imagino al padre así, algo fornidito todavía, su cabello canoso, barba canosa, haga de cuenta como que estaba viendo a Saúl Lizazo todavía. Y el bandido del hijo dijo: ya, padre, dame la herencia. ¿Qué estaba pidiendo, hermano? Se estaba anticipando a el tiempo señalado. ¿Y qué sucedió? Por cuanto no supo esperar el tiempo señalado. ¿Sabe qué? Una de las cosas que yo veo, hermano, es que cuando recibimos algo antes de poder madurar, hermano, mire, a él le iba a corresponder una parte de la herencia, pero antes de recibirla tenía que madurar, tenía que crecer, hermano, tenía que dar la estatura para que en el momento que le dieran la herencia, mire, ¿qué sería, hermano, si agarra y a Elijah, el hermano Víctor, le dice: mijo, ahí le van las llaves del carro? Y Elijah, ni tardo ni perezoso, 3 años tiene, 4 se sube al carro, hermano, y a hacer matazón de gente, porque no estaba listo para recibir algo de semejante peso. De la misma forma, el joven pródigo, hermano, cuando le dan la herencia, se va para Las Vegas, hermano, renta una limusina, se lleva a sus amigos y ahí andaba en los casinos despilfarrando, hermano. Cuando recibimos o nos adelantamos antes de tiempo, haremos mal uso de la herencia. Cada uno de nosotros, hermano, somos coherederos juntamente con Cristo Jesús, pero tenemos que esperar. Para todo hay un tiempo señalado. Hay un tiempo señalado. Mire, otro ejemplo que yo ponía ahí:
cuando no esperamos los tiempos, los tiempos señalados, no reinaremos. Mire, Absalón, amado hermano, era el único de todos los hijos del rey David que tenía sangre real por los dos lados. Era hijo del rey, pero también de una reina. Todos los hermanos reconocían, hermano, sabían que el siguiente en el linaje real para poder heredar el reinado no era otro, sino que era Absalón. A él le correspondía, hermano. No era ni Salomón, hermano, todavía no figuraba. No era Adonías, hermano, ninguno de ellos, Amnón, nadie. Todos entendían que el que tenía el derecho, hermano, a ser el rey sucesor era Absalón. Pero ¿qué hizo Absalón? Ayúdeme a predicar en esta noche, hermano. Mire, el primer revolucionario, hermano. Bueno, el primero fue el enemigo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Porque quiso organizar un golpe de estado allá en el cielo y lo dejaron en estado de descomposición, hermano. Pero Absalón dijo: no, me voy a contratar unos cuantos seguidores y voy a tratar de caerle bien a algunos. Y lo único que provocó, hermano, que el privilegio que le correspondía a él fue pasado a otro más digno. Daremos frutos de la carne, haremos mal uso de la herencia y no reinaremos. Mire qué triste, hermano. Tanto haber trabajado para que al final, mire, esto es como la selección de Brasil, hermano. Construyeron estadios, hermano. Llevaron hasta el Papa un mes antes del Mundial a organizar unas campañas católicas. Hicieron camisetas, tenían megapantallas en las favelas, hermano. Tenían todo listo para que Alemania les metiera 7 goles, hermano. Mire, tanto trabajar, hermano, para acabar en desgracia. Mire, vamos a ver otro ejemplo muy lindo. Éxodo capítulo 32, 1. Alguien que me ayude a leer hasta el versículo 2. Gloria a Dios. Mire otro ejemplo muy interesante, hermano. Cuando Moisés sube al monte de la presencia y nuevamente el pueblo, hermano. Mire que a veces el pueblo es una bendición, pero también, hermano, si el pueblo no está siendo guiado por Dios, puede hacer cosas tremendas. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba, por eso decía yo, ¿qué sucede cuando tardan las promesas, hermano? Cuando vieron que tardaba, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, mire, en cuanto a este Moisés, mire, hermano, yo no sé si usted ha escuchado gente que a veces es bien confianzudita, hermano. De repente hablan de los siervos y dicen: no, vas a ir allá donde Otto, vas allá donde Andy. Va, el otro día ¿cómo le diría yo? Un tuntún, hermano, escribió ahí en la página del Facebook y me dijo: es que no le dan mis mensajes a René. Y yo dije, como que jugaba canicas con el pastor. El otro día llegó una hermana y me dijo: hey, vos. Yo no le hice caso, hermano.
¿Por qué? Porque la gente tiene que aprender a respetar, hermano. La Biblia dice que aquellos que enseñan la palabra deben de ser tenidos por dignos. A este Moisés como que jugaban cascarita con Moisés, hermano. No sabemos qué le pasó. El hombre que nos sacó, mire, qué gachos, hermano. Y Aarón les dijo: quitad los pendientes de oro. ¿De dónde? Mire, aleluya. Yo les hubiera dicho: orejones, no estén pidiendo que les construyamos un Dios. Pero mire, el otro también, ni lerdo ni perezoso, hermano, les dice: está bien, traigan los pendientes de oro de las orejas. Y sabe que la palabra, hermano, en el griego, la palabra carisma es la palabra arete. Les dijo: quítense los aretes, pero les estaba diciendo: quítense los carismas, que son los dones, para ya no poder escuchar. ¿Qué sucedía cuando se quitaban? Es una figura maravillosa, hermano, que al quitarse los carismas o los aretes, se estaban quitando la capacidad de poder escuchar la voz de Dios, hermano. Quítense los pendientes de oro de las orejas. Cuando usted y yo, hermano, muchas veces nos impacientamos porque no vemos el cumplimiento de las promesas, lo que puede suceder, hermano, es que podemos perder la brújula espiritual. Mire, el rey Saúl, cuando se le quitaron los pendientes de las orejas en el sentido espiritual, hermano, y a Dios no le hablaba, y dijo: bueno, vamos a buscar a doña Celia Cruz, a ver qué Dios me dice a través de doña Walter Mercado. ¿Por qué? Porque se quitó la capacidad de poder escuchar la voz de Dios. Se quitó, o él mismo entregaron los carismas, hermano. Mire qué tremendos peligros cuando tardan las promesas de parte de Dios. Usted conoce lo que sucedió: construyeron un becerro de oro. El Señor los castiga, hermano, fuertemente. ¿Por qué? Porque no supieron esperar el tiempo señalado. Y usted recuerda que cuando ya viene Moisés, venía contento, hermano, venía venía con las tablas, hermano, y cuando se acerca y va viendo el espectáculo, hermano, yo creo que al primero que se encontró se la zorrajó en la cabeza, hermano. La Biblia no dice cómo la quebró, hermano, pero como Moisés era bravo, porque Moisés, dice la Biblia, que era manso, pero antes de ser manso, hermano, era como de esos hermanitos de Jutiapa. Dicen que allá en Jutiapa, hermano, el más tranquilo carga machete, hermano. Mire, si fuera de México, fuera de allá de Tepito, hermano, que allá lo matan con corta uñas, hermano. Mire, allá en Tepito, hermano, son tan tremendos que hasta el más chimuelo dicen que masca fierro y escupe balas, hermano. Entonces, cuando viene Moisés, hermano, usted sabe, quiebra las tablas y el pueblo es reprendido severamente. ¿Por qué? Porque no supieron esperar el tiempo señalado. Mire, pero le tengo una palabra maravillosa en esta noche. Léala aquí en la pantalla solamente y apúntela ahí en su libreta o apúntela en las tablas de su corazón. Alguien que me ayude a leer Habacuc capítulo 2 versículo 3.
¿Cuántos tenemos promesas de parte de Dios, hermano? Mire, y el Señor le dice al profeta Habacuc, mire, cuando el profeta se encontraba, hermano, pasando por el valle de sombra y de muerte. Mire, se le habían contado todos los problemas. Sí, incluso en el capítulo 3, verso 17, mire la condición que se encontraba. Dice, aunque la higuera no florezca, y voltea para allá, aunque no haya frutos en las vides, aunque falte el producto del olivo, aunque no haya ovejas en la majada, ni vacas en los corrales, y la tierra no produzca nada. Mire, estaba atravesando por una situación que tal vez la mayoría de nosotros, hermanos, entraríamos hasta en una etapa de depresión. Pero como en el capítulo 2 el Señor ya le había hablado, el Señor le había dicho, Habacuc, don't worry, my friend. ¿Por qué, Señor? Porque aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Y por eso en el final del versículo 17 dice, con todo, aunque no haya nada de nada, con todo yo me alegraré en el Señor y me regocijaré en el Dios de mi salvación, que hace mis pies como de sierva y en las alturas me hace andar. ¿Por qué? Porque él entendía, hermano, que el Dios al cual servía era un Dios que es galardonador de aquellos que le buscan. Mire, amado hermano, el Dios que usted y yo tenemos y a quien servimos, dice su palabra que no nos dejará avergonzados, hermano. Mire, cuando estaba ahí Danielito honrando, agradando a Dios, y unos malvados confabularon para ponerlo en contra del rey. Usted conoce la historia, lo arrojan ahí al foso de los leones. Mire, y cuando cae, yo me imagino que cuando iba cayendo, hasta uno de los leones, como el Señor le dio orden, se aventó y le hizo camita. Y al otro día, ahí va, hermano, toda la marabunta de chismosos. Mire, porque a veces para las cosas buenas la gente no se congrega, hermano. Tal vez si el rey hubiera dicho, mañana convocamos ayuno y oración. Pero como querían ver a el justo Daniel, hermano, cómo quedaba ahí sus pellejos o los huesos o no sé qué es lo que esperaban ver. Y van ahí, mire, hasta iban con su teléfono para subirlo a YouTube, hermano. Ahí estaban grabando. Y el rey, que se sentía mal, hermano, dijo, Daniel, el Dios de quien eres y a quien sirves, mire qué calidad de siervo, hermano, te ha podido librar de la boca de los leones. Mire, yo creo que ni él se la creía, hermano, pero como que por compromiso fue a decir esas palabras para que quedaran plasmadas ahí en la Biblia. Y ahí estaba, mire, yo lo vi ahí en la Biblia, hermano. Tenía los pies encima de un león y el otro de cabecera, hermano. Y el otro, hermano, le estaba dando masaje y dijo, Rey, vive para siempre, porque el Dios de quien soy y a quien sirvo ha enviado a su ángel para que no me hicieran daño, porque delante de él fui hallado inocente. Aleluya. Mire toda la bola de chismosos, hermano.
Es más, y después dice que a los bandidos que conspiraron, hermano, para confabular y ponerle una trampa a Daniel, dice que a esos mismos les hicieron la cunita. Y dice que los leones, hermano, mire, esos estaban tan hambrientos, hermano, que en el aire los agarraban. Mire, esos estaban como, dice que un señor compró un burrito y le dijo a su compañero: compremos este burro, en la mañana yo le doy comida y tú le das en la noche. Está bueno, dijo su amigo. Y en la mañana andaba apurado para el trabajo, dijo: en la noche el compadre le va a dar. Llegó el compadre en la noche y dijo: si ya le dieron en la mañana. Y al otro día se le hizo tarde, dijo: si anoche comió, ¿para qué tanto? Mire, hasta que a los días, hermano, al pobre burro se le contaban ya las costillas. Y entonces le dijo: compadre, ¿qué te parece si mejor nos deshacemos de este burro? Escuché que por ahí anda un circo, vamos a vendérselos para que se lo echen a los tigres. Está bien. Y lo llevaron ahí. Y entonces, hermano, cuando van a ver al otro día, igual que los chismosos que querían ver la muerte de Daniel, y le preguntan al domador de los tigres: oiga, ¿y ya se comieron al burrito? Y le dijo: no, hombre, si a ustedes los andábamos buscando, llévense a su burro. ¿Cómo que no se lo han comido? No, queremos que se lo lleven. ¿Y por qué? Dice: lo que pasa que ya se comió a 2 tigres y al otro lo tiene arrinconado. Mire, esto es para que no se duerma, hermano. Si se duerme, le vamos a echar al burro que se come a los tigres. Mire, hermano, ¿qué sucede cuando el Señor tarda? Mire lo que dice Mateo 24:46. Alguien que me ayude a leer hasta el versículo 49. ¿Qué sucede con los siervos cuando el Señor tarda? Mateo 24:46 al 49. Ya el último también ya. Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga. ¿Cuántos estamos esperando a nuestro Señor, hermano? Pero mire, sucede que cuando el Señor se tarda, dice la Biblia en el versículo 48: pero si aquel siervo es malo, y dice en su corazón: mi Señor tarda, y empieza a golpear a sus consiervos, empieza a comer y a beber con los que se emborrachan. Mire, sabe que hay muchas doctrinas que han surgido últimamente en estos tiempos, hermano. Mire, hombres que en otro tiempo, hermano, creían fielmente en que el Señor nuevamente vendría por la iglesia. Ahora, hermano, mire, da tristeza escucharlos hablar. Hombres que en otro tiempo, hermano, eran portadores de la gloria de Dios. Hombres que en otro tiempo, hermano, guiaban a las multitudes a la presencia de Dios. Ahora los escucha usted y han cambiado su mensaje. Ahora le dicen: si usted creía que el Señor venía, le tengo una noticia: deshaga sus maletas porque el Señor no viene. Aquí se trata de edificar el reino. Aquí en la tierra hay que levantar, hay que hacer, hermano. Si la Biblia es clara cuando el Señor dijo: he aquí que voy pues a preparar morada, para que donde quiera que yo esté, vosotros también estéis. Mire, si no, dijo, si no fuese así, ¿acaso
no os lo habría dicho. Si la cuestión fuera aquí en la tierra, el Señor hubiera dicho: conquisten, hagan cosas. Pero recuerde usted, amado hermano, que cuando las multitudes quisieron hacerlo rey, el Señor dijo: I'm sorry for you, porque mi reino no es de esta tierra. Entonces, amado hermano, el peligro que vamos a enfrentar en el final de los tiempos, hermano, tiene que ver con las doctrinas terrenales. Tiene que ver, hermano, con esas doctrinas, hermano, que lo único que lo enseñan a uno es que tiene que ser prosperado económicamente, hermano, que todo tiene que ver con la riqueza material. Que haga pactos, que haga voto, que haga compromiso, que ate sus ofrendas a los altares y que no sé cuántas cosas, hermano. Son doctrinas terrenales. Por eso la Biblia dice: si aquel siervo malo dice en su corazón: mi Señor tardará, y comienza a golpear a través de sus palabras, a través de esa enseñanza, hermano. ¿Cuántas personas no han sido desviados de la sana doctrina? A través de consiervos o siervos malos que dicen: el Señor ya no viene. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no lo espera y a la hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas, y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Ahí será el llanto y el crujir de dientes, hermano. Mire los peligros cuando tardan las promesas, hermano. Mire, la Biblia, lenguaje sencillo, me gustaba esta traducción. El mismo versículo, hermano, dice de la siguiente manera: pero supongamos que un sirviente malo piensa: mi amo salió de viaje y tardará mucho en volver. ¿De qué le recuerda a usted esto, hermano? ¿Sabe qué? Inmediatamente cuando yo vi esta traducción, hermano, pero supongamos que un sirviente malo piensa: mi amo salió de viaje y tardará mucho en volver, inmediatamente me vino a la mente, hermano, el pasaje del libro de Proverbios donde habla de la mujer adúltera. Mire lo que le dice, usted conoce, dice que mira a un joven sin conocimiento por las calles y lo llama y comienza a seducirlo y le dice: ven. Mire lo que dice el versículo 18, solo leámoslo aquí en la pantalla, después lo estudie en su casa. Ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana y deleitémonos con caricias, porque mi marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, se ha llevado en la mano la bolsa de dinero y volverá a la casa para la luna llena. Mire, esto es una figura impresionante de la iglesia, hermano. La iglesia que comienza a adulterar, no la iglesia que se está guardando, la iglesia, hermano, que comienza a coquetear. Y dice: no, si el Señor, mire, mi marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. Pero el Señor dijo, hermano: he aquí, vengo en breve. He aquí, vengo en breve, hermano. No sabemos, mire, quisiéramos saber exactamente el día y la hora, pero lo único que el Señor dijo: por lo tanto, velad y orad para que no caigáis en tentación, porque el día ni la hora nadie lo conoce. Aun cuando veamos, hermano, que mire, hay ciertos movimientos que se dedican a edificar el reino aquí en la tierra, y muchas veces podemos ser tentados a desviarnos y a tratar de ser prosperados a la manera de ellos. Pero eso es una especie de adulterio espiritual, hermano.
Es una especie de adulterio espiritual. La mujer adúltera, mire, le dijo: porque mi marido no está en casa. Y mire, y la versión lenguaje sencillo dice: supongamos que un sirviente malo dice: mi amo salió de viaje y tardará mucho en volver. Mire qué interesante, hermano. Mire, aquí le voy a poner otro ejemplo impresionante, hermano. Mateo capítulo 25. Mire lo que dice el versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron ¿a qué? A recibir al novio. Mire, se estaban consagrando. Sí, porque eran vírgenes, estaban apercibidas, estaban con expectativa. Sí, aun cuando 5 eran sensatas y 5 insensatas, hermano. Mire lo que dice el versículo 5. Alguien que me ayude a leer el versículo 5. Mire, hermano, cuando tardan las promesas. Ahí estaban las 10 preparándose para poder recibir al novio, pero como el novio se tardaba, les dio sueño. Imagínese usted que yo creo que andaban muy desveladas, hermano, porque yo no conozco a una novia que esté ahí en la iglesia y como el novio no llega, se acueste a dormir. Mire, si el novio no llega, lo que yo creo que estaría haciendo, va a empezar a afilar el machete o a preparar la escopeta o algo, pero lo último que pensaría es en irse a dormir. Pero mire, estas nos están dando una figura espiritual, hermano. ¿Cuántos estamos esperando al novio? Pero sucede que como el novio se tarda, hermano, la iglesia de Jesucristo comienza a caer en un sueño espiritual. Comienza a cabecear. Mire qué sucedió cuando el Señor se llevó a los 3 discípulos más cañones, hermano. Mire, el Señor dijo: Tomás incrédulo, Judas no anda por aquí. Pedro es campeón. Juan, ay, este se acuesta aquí en Santiago y se lo lleva, hermano. Mire, como que lleva a Messi, a Cristiano Ronaldo y al Chicharito. Bueno, a James, pues, para que se lleva a los 3 más buenos y les dice: bueno, muchachos, vamos a interceder. Y entonces se aparta como a un tiro de distancia, y cuando comienza a escuchar, estaban clamando con ronquidos indecibles. Dijo: qué lenguas tan raras. Cuando los va viendo, mire, y eso que se llevó a los buenos y se lleva a los más malos, hermano. Imagínese que se lleva a las Chivas o se lleva al Comunicaciones, o cuál es el más malo de Guatemala, hermano. Se lleva al Firpo, se lleva al FAS. Imagínese que se lleva a los más buenos. Si se lleva a los más malos, ¿qué pasa, hermano? Al tardarse, ¿cuántas se durmieron? Todas. Mire, hermano, y esto sabe que nos hace que pongamos las barbas en remojo, hermano. Porque si se duermen las insensatas, uno diría que esas son imprudentes, son insensatas, andaban ahí en el Facebook, andaban perdiendo el tiempo. Pero ahí la Biblia dice: y al tardarse el novio, a todas les dio sueño y se durmieron. Entonces, hermano, tenemos que entender
que cuando el novio se tarda debemos de permanecernos alertas. Y sabe que el libro de Cantares nos da una luz maravillosa, porque no podemos estar despiertos las 24 horas al día, ponerse palillos en los ojos o cómo tomar ahí pastillas para mantenerse despierto. No, el libro de Cantares dice: la tsunamita, yo dormía, pero mi corazón velaba. Aún, hermano, cuando tal vez por un momento, como tarda la promesa, como que estamos llamando ahí al predicador, hermano, pero que nuestro corazón se mantenga con la lámpara encendida. Mi Señor viene. Maranata, 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 el Señor viene. Por lo tanto, hermano, ya no es tiempo de comer y beber. La Biblia dice: porque la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, que lo único que les interesaba a la gente eran las cosas de la carne. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento. Lo que usted y yo tenemos que hacer es estar con nuestras lámparas encendidas. ¿Cuántos tenemos promesas de Dios? ¿Y ya se cumplieron sus promesas? Algunas. Mire, muchas veces tal vez usted se está pidiendo por su esposo, hermano. La hermana está pidiendo: Señor, que este bandido se convierta. Y ya oró y ayunó, y cuando llega a la casa dice: voy a encontrar al príncipe azul. Y de repente, cuando llega el malvado, en vez de príncipe azul, se le convirtió en Shrek. Y uno dice: Señor, pero salió del sartén para caer en las llamas. Señor, uno mira que en lugar de mejorar, va como el cangrejo, va hacia atrás. No va avanzando, hermano. Y muchas veces, dígame si no es cierto, o solo a mí me pasa tal vez, hermano, que cuando vemos que no se cumplen las promesas, como que nuestra alma como que se achicopala un poco. Y mire, hermano, y más si empieza a autoministrar su alma y empieza a cambiarle ahí de estación, hermano, y pone ahí: sufrir me tocó a mí. Mire, hermano, y luego le cambia: yo sé bien que estoy afuera. Ay, Dios. Empieza uno: diciembre me gustó. Ay, Señor. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermano? Cuando vemos que las promesas no tienen su cumplimiento, ¿sabe que lo que tenemos que hacer es perseverar? Es perseverar. Mire, ya oró por su esposo y no se ha convertido. Vuelva a ponerle las manos. Ahí cuando está dormido, diga: yo ato, yo reprendo, yo ligo, reviro, lo mando a los infiernos, todo lo que lo esté estorbando. Y si al otro día se levanta bravo, vuelva a insistir. Mire, cuando Elías manda al siervo para ver si ya venía la lluvia, le dijo al siervo: ve a ver si ya está sucediendo algo. Y ahí va el siervo y sube al monte, y cuando regresa le dice: ¿qué pasó? ¿Qué viste? Nada. Ve otra vez. Ahí va otra vez. ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Nada. Ve otra vez. ¿Qué pasó? ¿Qué vi? Nada. Ve otra vez. Mire, solo de decirlo ya me estoy cansando, hermano. Pero a la séptima vez, cuando viene, ya venía, mire, tal vez ya se sentaba en cada escalón. ¿Y qué viste? Veo una nube como del tamaño de una mano. Y le dice entonces: ve, prepárate y dile a Acab: unge tu carro, porque viene la lluvia. Viene la lluvia, hermano. Y yo no sé cuánto tiempo has estado esperando la promesa.
Pero el Señor dice, aunque la visión tardare, espérala, porque tendrá su cumplimiento. Tendrá su cumplimiento, hermano. Yo no sé qué es lo que estás esperando, la conversión de tus familiares. Yo no sé si estás esperando un milagro en tu salud, si estás esperando un milagro financiero. Yo no sé lo que estás esperando. Pero de algo estoy seguro, hermano, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él habló, Él lo hará. Si Él prometió, Él lo cumplirá, hermano. Pero ¿qué tenemos que hacer en el tiempo, en el lapso, hermano, de la promesa? Mire, el segundo día es el número más difícil. Porque el primero, el Señor fue crucificado. Y al tercero, resucitó. Pero en el segundo día es el tiempo del silencio. Es el tiempo del silencio. ¿Cuánto tiempo hubo, hermano, desde que el Señor le dio una palabra al profeta Isaías, el capítulo 61, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para devolver la vista a los ciegos, para sanar a los quebrantados de corazón, para libertar a los cautivos, para dar apertura de la cárcel a los presos y para anunciar el año favorable del Señor. Mire, pasaron años, miles de años, hermano, hasta que un día entró en la sinagoga y dice la Biblia en Lucas capítulo 4, y tomando el rollo del profeta Isaías, comenzó a leer esas mismas palabras y les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Tal vez muchos en este lugar nos encontramos en el tiempo del silencio, en el segundo día. Y escuchaste la voz de Dios, así como Abraham. Ya decidiste emprender una caminata espiritual por fe. Pero sabes que hay un lapso, hay un tiempo de prueba. Y en el tiempo del silencio, no es que Dios no está pendiente. Lo que sucede, hermano, es que cuando comenzamos a madurar, entonces Dios dice: ahora te voy a soltar de la mano un ratito. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, mire, eran niños espirituales. Los saca con una columna de fuego durante la noche. Era nube impresionante en el día, hermano. Al despertar había maná. Ellos iban por vista. Pero cuando llegan a Gilgal, hermano, entonces cuando salen en la mañana, nada. Y ya no había nube, y ya no había columna, porque ahora ya no se iba a caminar por vista, sino que había comenzado el tiempo de la caminata por fe. En este tiempo puede ser que estás en el momento de la caminata por fe. En el momento del silencio, cuando tú dices: Señor, pero si antes a cada ratito me hablaba, si no era por un sueño, me dabas una visión, o enviabas a un profeta, o abría la Biblia y oraba, pero ahora ¿qué pasa, Señor? ¿Estás enojado conmigo? No. Lo que pasa es que es el tiempo de caminar, ya no por vista, sino por fe. Que caminemos como viendo al invisible, hermano, agarrándonos ya de algo literal, sino que echando mano de la vida eterna, agarrándonos de las promesas que son en Él, amén, y siempre serán amén. Mira, hermano, cuando el Señor estaba a punto de partir, le dio una promesa a los discípulos. ¿Qué le dijo a los discípulos? Dijimos que Moed es un tiempo señalado entre lugar y tiempo. Hay una sincronía tiempo-lugar. Mire lo que dice el libro de los Hechos,
Capítulo 1, versículo 4. Alguien que me ayude a leer hasta el versículo 6, por favor. Como siempre somos bien curiosos, hermano. Yo a veces digo que somos como primos de Curio George, hermano, bien curiosos, Señor. Y de que el Señor te dice: mi hijo, ya te voy a bendecir con un carro. Ay, Señor, ¿y de qué color es? ¿Y qué marca, Señor? Pues marca la velocidad. No, Señor, que de qué marca y qué modelo y qué año, Señor, y los pagos, cómo van a estar. Todo queremos saber, hermano. Reuniéndolos, el Señor les mandó que no saliesen de Jerusalén para recibir las promesas en el tiempo moed, en el tiempo señalado. Hay una sincronía entre lugar y tiempo. Les dijo: no salgan de Jerusalén, sino que esperarán la promesa del Padre. Mire lo que dice el versículo 7. Cuando le preguntan: ¿y cuándo, Señor? Danos una ayudadita, un adelanto. Y el Señor les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. No les corresponde ni conocer ni los cronos ni los kairos de Dios, que Dios ha fijado en su propia autoridad. Pero les dice: recibiréis poder cuando el Espíritu venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Yo le pregunto, hermano, ¿cuántos discípulos tenía el Señor? 12. Ahí no le puede fallar, ¿verdad? Muchos. Dice la Biblia que se le envió a 12, pero también después envió a 70. Y cuando resucita, hermano, se le apareció a 500. Pero cuando daba carne asada, hermano, 5,000, sin contar las mujeres. Y mire, y si tenían de muchachitos como los hispanos, hermano, yo creo que eran como 15,000. Mire, lo seguían grandes multitudes, hermano. Pero ¿cuántos recibieron la promesa del Padre? Mire, versículo 13 dice: cuando entraron en la ciudad, mire, aquellos que saben seguir instrucciones, los únicos que van a recibir promesas, hermano. Recuerde que a Saúl le dijeron: espera 7 días. El pueblo de Israel vieron que Moisés subió al monte y decidieron hacer un ídolo. Pero aquí, hermano, vemos la contraparte de aquellos que no saben esperar en Dios. Aquí vemos un ejemplo maravilloso, hermano, de cómo vamos a recibir las promesas de Dios. Y cuando hubieron entrado en la ciudad, mire, en la obediencia está la bendición. Subieron al aposento alto donde estaban hospedados. Mire, casi ni había hombres de calibre, hermano. Estaba ahí G. Ávila, estaba el doctor Ríos, estaba el hermano Otto. Mire, estoy parafraseando, pero mire, estaba Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Jacobo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Mire, ¿sabe qué veo yo aquí? Que para poder recibir promesas de Dios, tiene que ver con quién te juntas, hermano. Mire, si usted se junta, hermano, con gente que todo el tiempo anda en chismes, hermano,
que todo el tiempo andan en problemas, que todo el tiempo todo lo miran malo, lo van a contagiar con ese espíritu. Pero si usted se junta con gente, el apóstol Pedro, el apóstol de la revelación, el apóstol Juan, el apóstol del amor, hermano, el apóstol Jacobo, el apóstol de la perseverancia. Si usted se junta con hombres y mujeres, hermano, que aman a Dios, que buscan a Dios, tal vez por momentos uno se desanima, pero la Biblia dice: mejor son dos que uno. Si usted está algo desanimadito, hermano, pero si sus amigos son hombres y mujeres de fe, le van a decir: hermano, ¿cómo se siente? Pues hay más o menos. Hermano, mire, le van a decir como a mí: no le vengo a contar, hay un chisme. No, hermano, le traigo una palabra de parte de Dios. Y cuando te dan una palabra de parte de Dios, hermano, esa palabra trae alimento, trae sustento, trae fortaleza, porque la Biblia dice que su palabra nunca regresará vacía sin que antes cumpla el propósito para el cual es enviada. Mira, ahí estaban, hermano, y todos estaban unánime, entregados de continuo a la murmuración. Perdón, ¿qué dice ahí? Perdón, es que yo creo ya ocupo lentes, hermano. Junto con las mujeres, mire estas mujeres, hermano, mujeres del reino. Ahí estaban las mujeres. Ahí estaba María, la madre de Jesús, y los hermanos de él. ¿Cómo estaban, hermano? Unánimes en oración, de vez en cuando, de continuo, hermano. Yo no sé cuál es la promesa que estás esperando, pero la única forma de poder alcanzarlo, el libro de Apocalipsis dice: y el Señor le dio una orden al ángel y le mandó que añadiese más incienso a la copa de la televisión. ¿A la copa de qué? A la copa de las oraciones. Porque Dios veía y decía: estos están llenando la copa. Ángel, échales una manita. Y el ángel tomaba más incienso. ¿Para qué? Para que esas oraciones llegaran delante del trono de la presencia de Dios y fuesen respondidas. ¿Sabe por qué muchas veces no vemos el cumplimiento de las promesas? Porque no perseveramos en la oración. Ahí cuando estamos orando por la comida: Señor, bendice estos alimentos, y también te recuerdo de esa necesidad en el nombre de Jesús, amén. No, hermano, estaban unánimes de continuo. Mire, por aquel tiempo, dice la Biblia, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Un grupo como de 120 estaban reunidos ahí. Mire, yo le decía, si lo seguían multitudes, si lo seguían 570, hermano, pero al final, ¿cuántos recibieron la promesa? 120. Le voy a pedir a los músicos que se preparen. Mira, hermano, yo me imagino que había una gran multitud con expectativas, hermano. Había una gran multitud que habían escuchado la voz del Señor diciendo: recibiréis la promesa del Padre. Y todos: sí, amén, Señor, yo creo, aleluya, lo recibo, me adueño de esa promesa. Pero yo me imagino que conforme pasaron los días, porque cuando crucificaron al Señor, en la Pascua, y la fiesta del Pentecostés, ¿cuánto sucede? 50 días después.
Entonces, desde el tiempo de la muerte y la resurrección del Señor, hermano, hasta el tiempo del cumplimiento, pasaron 50 días. ¿Cuántos habrán estado, hermano, cuando lo vieron resucitado? Amén, Señor, le creemos a tu promesa. Ahí vamos a estar. Pero pasó el día número 3. Ahí vamos a estar. Día número 4. Comenzaron a irse uno. Día número 5, número 6, número 7, 15, 20, 25. Ya el día número 40, hermano, de las grandes multitudes, yo creo que se preguntaban entre ellos: ¿y le entendiste bien al Señor que dijo? ¿Y qué dijo? Sí, dijo que no nos movamos de Jerusalén. No, yo creo que el Señor ya se tardó mucho. Mejor tengo que ir a atender mi negocio, tengo que hacer cosas. Mira, hermano, ¿cuánta gente habrá estado? 41, 42, 43, 44, 45 y se comenzaron a dar por vencidos. 46, seguía disminuyendo el número. 47, 48, 49, solamente ya quedaba un grupo reducido. Sigamos perseverando. Tal vez le decían: apóstol Pedro, ¿qué hacemos? Hermano, yo no entiendo lo que está sucediendo, pero el Señor nos dijo: permanezcan en Jerusalén. Hermanos, sigamos orando. No entendemos qué está sucediendo. 49 días y a la mayoría se ha ido. Y al llegar el número 50, mira, hermano, tal vez hubo quienes aguantaron y el día número 50 dijeron: no, esto no es cierto. Mira, hermano, qué triste. Permítame imaginarme que tal vez cuando van saliendo algunos del aposento alto, ya habían permanecido así como Saúl 7 días, pero el Señor se tardaba un poco. Y mire, imaginémonos, hermanos, que cuando los últimos van saliendo y van caminando por la esquina, ¿tú también te veniste? Sí, me vine. Yo creo que eso de la promesa del Padre era una historia, era una fábula, es cierto. Vayámonos, tal vez vayamos con Anás y Caifás, tal vez ellos tengan una respuesta. Mira, hermano, qué triste. Esperaron tanto tiempo y tal vez cuando iban saliendo del aposento alto, de repente, la casa se llenó con un viento recio y de repente esos 120 que estaban reunidos tal vez habían llegado al límite de su fuerza, habían llegado al límite de su capacidad, pero es ahí donde recordaron que es en medio de tus debilidades cuando dejamos ya de depender de nuestras fuerzas, cuando has llegado al límite de tus recursos. En el día número 50, de repente, cuando llegó el día de Pentecostés, la casa se llenó de un viento recio y comenzaron a repartirse lenguas como de fuego sobre cada uno de los que estaban allí. Y comenzaron a ser llenos, comenzaron a ser llenos, 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 llenos del Espíritu. Oh, rabazo, quicharrababasto. Yo te voy a pedir que te pongas en pie. Yo sé que hay hombres y mujeres en este lugar que tienen promesas de parte de Dios. Hay promesas de parte de Dios. Y tal vez
Has sentido que tus fuerzas han llegado al límite. Has sentido que en lugar de ver que la carga se aligera, los problemas aumentan, los problemas se incrementan. Pero hay una palabra en el libro del profeta Malaquías. Dice: mas a los que temen a su nombre, en medio de la peor oscuridad que estés viviendo, les nacerá el sol de justicia, y debajo de sus alas traerá la salvación. Oh, rababazo, que toroboso. Levanta tus manos al cielo y comienza a pelear por tus promesas.